Cordial saludo. Este trabajo está conformado por Ángel Milagros Contreras Domínguez, Sandra Milén y Viviana Patricia. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre contrato público y privado del curso de contratación pública y privada. Diferencia entre contrato público y privado. Es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico en la contratación privada, y es un acuerdo entre dos partes jurídicos naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Ahora bien, podemos decir entonces que la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones radica que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. La diferencia entre contratación pública y privada, por ejemplo, la contratación pública son los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado, se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado, y la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Y la contratación privada realizar el contratista, no es necesario que se convoque una licitación pública, su contratación es privada por inversionistas particulares y inversiones de capital privado también se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Ahora viene parte del contrato público y privado. Bueno, el contratante es quien paga al contratista por recibir el bien o servicio, y en que este caso es el Estado. Y el interventor es el empleado quien vigila que las actividades se hagan con total legalidad y transparencia. Y el contratista tenemos que es quien provee el bien o servicio contratado y por lo tanto quien recibe el pago. Ahora viene los principios del contrato público y privado. Bueno, en los principios del contrato privado tenemos principio de eficiencia. Este principio aplica a los contratos con los que las partes intervienen parte de su patrimonio para alcanzar los objetivos propuestos, pero buscando generar la mayor cantidad de retribución a la menor cantidad posible de capital sacrificado. Tenemos principio de la causa concreta. Es la intención de las partes para celebrar el contrato, puesto que no puede haber contrato sin que haya motivación suficiente que genere en partes interesadas realizar dicho contrato. Principio de solidaridad. A través de este se fijan los límites que tendrán los acuerdos entre las partes involucradas, donde estos límites tienen como objeto garantizar que el actuar de los sujetos sean conforme a la pacífica convivencia y el orden social. Tenemos principios de imparcialidad. Obligan a que las autoridades traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se dé un trato administrativo uniforme. Tenemos principio de legalidad. Se conoce como un principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Principio de la relatividad. Mediante este principio se supone que lo que crean las partes del contrato, derechos, facultades, obligaciones, no aplica a terceros. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de clasificación de contrato. Bueno, está contrato de obra. Cuando el objeto del contrato es la ejecución de una obra, se participe o no en el proyecto, a la realización de una obra que cumpla los requisitos fijados por cualquier entidad pública. Hay muchos tipos de clasificación, entonces yo voy a hablar
sobre algunos. Está el contrato de concesión de servicios. Se encomienda a una empresa la gestión de un servicio de titularidad pública con la contrapartida de cederla la explotación o que reciba un precio por realizar esa tarea. Está contrato de servicio. El objeto es el suministro de prestación que conlleven un resultado distinto el de las actuaciones para obra o suministros, incluidos servicios realizados de forma sucesiva y con precio unitario. Está el contrato mixto. A una prestación de dos o más de lo citado anteriormente se regulan sus condiciones en el artículo 34. Está el contrato comercial, que es un contrato mercantil, es en el que una de las partes se obliga a la realización o creación de un producto y la otra a pagarlo. Está el contrato de suministro, por el cual un proveedor se obliga a suministrar un bien o servicio de forma periódica sin relación de dependencia. Está el contrato de arrendamiento, es un acuerdo legal que se realiza con el fin de establecer las condiciones, uso y coste de un inmueble. Contrato a término fijo, es el empleador y el empleado tiene conocimiento de la fecha de terminación del contrato desde la fecha en que se firma. Está el contrato unilateral, que es un contrato cuando una de las partes se obliga con otra que no contrae obligación alguna. Y está el contrato bilateral, que es un contrato cuando las partes contratantes se obligan bilateralmente. Y está el contrato aleatorio, que es un contrato que es equivalente, que consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y está el contrato oneroso, que es cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad por incumplimiento al contrato. Bueno, las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son: primero, la multa; segundo, declaración de incumplimiento; tercero, terminación unilateral anticipada; y cuatro, declaratoria de caducidad. Según el artículo 1602 del Código Civil, los contratos son una ley para las partes. El incumplimiento es la causa de acción legal en donde un acuerdo vinculante o intercambio negociado no es respetado por una o más de las partes del contrato por mal desempeño o interferencia con el desempeño de las otras partes. La responsabilidad contractual es cuando tiene su origen en un contrato que ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió causando un perjuicio o daño a la otra. Y está el incumplimiento del contrato, que para que se declare el incumplimiento contractual en los contratos. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación del principio de igualdad, interés general y particular. Bueno, la igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el capítulo 1, título 2 de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a su habitante una vida conviviente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo. En conclusión, es decir, ante la ley todos somos iguales, con los mismos derechos y deberes, lo cual genera unos intereses en particular propios de cada persona que bien puede relacionarse con o con los intereses generales o sociales de la población, región o país donde se encuentre, y así al caso, no siempre el interés general beneficia a todas las personas particularmente, puesto que está realizado en base al beneficio de la mayor población posible o en áreas de crear beneficios. Bueno, para el general de los habitantes, los cuales deben amoldar sus necesidades y expectativas a lo que se ofrece a todos. Muchas gracias.